Vamos a grabar. Para que lo vean sus compañeros, vamos a grabar esta charla. Entonces, Guillermo, a ver, primero que nada, ¿por qué nadie sabía que estabas escribiendo una novela o ya la hiciste hace mucho y de pronto te la publicaron? Bueno, esta es la segunda novela que publico. Hay una novela anteriormente publicada, pero esta es la primera que comencé a escribir. Esta novela la comencé a escribir hace muchos, muchos años y la historia, creo que alguna vez la conté, pero hace muchos años, por ahí del 2006, un amigo muy querido y yo pues, estábamos tomándonos unas cervezas en un bar aquí de Mazarik y ya el calor de las copas dijimos, vamos a escribir un libro juntos, sale, órale. Y entonces me dijo, ¿por qué no me mandas unas ideas y lo vamos trabajando? Y al día siguiente yo me senté e hice 7 principios de novelas, que fueron 7 maquinazos, 7 lo que fuera, lo que saliera en ese momento. Nunca hicimos nada, como suele ocurrir con esos compromisos después de ciertos litros. Y el 2008 mi amigo murió en un accidente de aviación, en uno que fue muy famoso, donde murió también el secretario de Gobernación, ahí en la Fuente de Petróleos y tal. Alguna vez lo comentamos. Y entonces nunca hicimos ese libro y un día dije, bueno, yo voy a escribir ese libro que no escribimos juntos. Y me puse a escoger de esos 7 comienzos de novela y el que más me gustó fue ese. Ese fue el que me atrapó, el que me llamó la atención. Lo empecé a desarrollar. Yo creo que esta novela la terminé de escribir más o menos en el 2013 y la empecé a mandar y en uno de los concursos que lo mandé, pues la premiaron el año pasado. Por eso es que no estaba escribiendo una novela. Desde el momento en que yo te conocí a ti, conocí a todos los demás compañeras y compañeros, ya no estaba escribiendo esa novela, ya estaba enviada. Y en 2019 había publicado yo otra novela más difícil de publicar. Entonces, pues esas son las dos que hay y por eso no estaba yo escribiendo una novela. Estaba en el taller de cuento primero, ahora en el otro, en el literario 2.0. Esa es un poco la historia de dónde salió esta cosa. Muy bien, esa cosa. Oye, ¿y por qué, a ver, está ubicada la novela en un punto de nuestro país, en una década determinada? Es decir, todo el contexto de la novela tiene algo que ver contigo, porque además, Nada. Nada que ver, es todo Hombre, ficción. digamos, es como si tú escribieras una novela ubicada en la Ibero de Santa Fe en los años en que estuviste ahí, pero no fuera una historia basada en ningún hecho real. Es decir, lo único que comparte los personajes de la novela solo comparten conmigo el entorno, el lugar y la época, pero nada más. Todo lo demás es absolutamente ficticio, no está basado en ningún hecho. Hay un personaje que es el personaje del tío Luis, que está vagamente yo tuve en la universidad, pero sus historias de vida son diferentes. Es simplemente como la cara del individuo y ciertas expresiones y cierta forma de ser, pero es otra historia. En realidad es una historia completamente ficticia. Digo, hasta el punto en el que obviamente todo lo que uno escribe, lo que ha vivido necesariamente, Claro. pero no es el caso, se trata de una novela ni remotamente autobiográfica ni nada por el estilo. Oye, ¿y alguna, ahorita nos estás contando la anécdota de donde se disparó tu deseo por hacer una novela? Ya después ya elegiste cuál de las tramas podía tener más recorrido y te pusiste a escribirla. Pero, ¿cuál fue como el disparador del tema? Es decir, ¿por qué el béisbol? ¿Por qué un chavito chino? ¿Por qué? Porque todo esto de verdad son si uno separa todas estas cuestiones, todas estas piezas, son como muy bizarras entre sí, ¿no? Como solamente unidas en la trama tienen una razón de ser. E incluso en la trama, pues es como hasta cierto punto a veces ilógico, ¿no? Pues ¿qué hace un chinito con el alemán, pero con la mexicana, pero son una familia, entonces claro que puede existir. Entonces, todo esto que parece que parecería metido con calzador, fluye muy bien, o sea, está muy rico, porque sí que lo puedes asimilar
aunque lo vayas pensando y tú cuando lo vas leyendo y dices, pero bueno, ¿cómo se le pudo ocurrir? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál fue como el disparador de, bueno, pues tiene que tener todos estos puntos, ¿no? Como de fuga para que de pronto se puedan incorporar en una novela. Yo creo que hay dos formas de escribir una novela, fundamentalmente, y depende mucho de, luego de tu estado de ánimo, pero también del tema que quieras tratar. Hay una, y yo he escrito una de cada una. Hay la otra novela que escribí que se llama Los poetas del fin del mundo, y que es una novela sobre 4 poetas ingleses que sí existieron y 3 de los cuales murieron en la Primera Guerra Mundial. Esa novela requiere toda una planeación y hay novelas que requieren una planeación enorme. Acabo de leer un prólogo y estoy tratando de recordarme exactamente. Es el prólogo de la Divina Comedia, de la edición que leí de Acantilado. Y ahí dice el introductor, el prologuista dice, hay libros que están perfectamente estructurados, perfectamente planeados, en los que tú tienes que saber exactamente qué va a ocurrir, cómo va a ocurrir. El arte ya lo pones pues en la literatura, en tu prosa o en tu verso, si es como el caso de una comedia o una obra dramática. Él lo dice con toda claridad, la Divina Comedia es una obra científicamente planeada, el número de cantos, versos, muy estructurada, como todo eso, ¿no? Y él lo contrasta, y obviamente nadie se está comparando con nadie, pero él lo contrasta con El Quijote, que es una novela que se va haciendo a sí misma, una novela en la que con toda seguridad Cervantes no sabía qué anécdotas iba a ir poniendo en el camino es una road novel. Y claro, entonces, sí, es como una novela por entregas, a diferencia de una novela como muy esquematizada, ajá, como muy estructurada. ¿Y tú por dónde te moviste para esta? Por eso hacía el contraste con la novela histórica, pues básicamente la trama la tienes, la historia te la da. Lo que tú tienes que hacer es rellenar, es humanizar a los personajes que solo conocemos a través de su obra, de ciertas cartas, de diarios y de algunos testimonios, pero tú creas, y ahí sí tienes que planear muy bien y requiere toda una planeación muy cuidadosa para que las acciones de los personajes sean conforme a las etapas de la historia y no cometas errores tontos. Dice Amos Oz en esta obra que nos recomendó Salvador Sánchez en el taller, dice, el principio de una novela es como un contrato entre el escritor y el lector. El principio de la novela es como si firmaras ese contrato en el que el escritor se compromete a hacer algo conforme a unas ciertas reglas, ¿no? Y por eso es tan importante el comienzo, y tú nos lo decías hace un par de sesiones, 2 o 3 sesiones. En inglés hay una expresión que es of play, es decir, una novela puede hacer lo que sea siempre y cuando respete sus propias reglas y sea congruente con su propia naturaleza. Entonces, si tú vas a escribir una novela histórica, tienes que respetar las convenciones de esa manera de abordar tu historia. Tiene muchas desventajas, tiene muchas ventajas. Y el Doctorow, este escritor, novelista norteamericano, decía que escribir una novela es como manejar de noche. No alcanzas a ver más que lo que te iluminan los faros, pero llegas. Bueno, esta segunda novela es el caso de una novela hecha a sí misma. Quiero decir que en algún momento del proceso de escritura, porque se había ido por un lugar malo, pero había tomado la senda equivocada en esos faros, alumbraban, pero alumbraban el camino equivocado. Yo tuve que cortar una gran parte de lo que había escrito y regresarme hasta ese punto en el que yo sentía que la novela estaba bien, porque a partir de ahí en adelante me parecía que estaba fallida, que no funcionaba. Tuve que tirar todo a la basura, literalmente, lo cual es muy triste, pero creo que es algo que los escritores tenemos que aprender a hacer. Y es un sacrificio. Dices, pues se va a ir esta frase que quedó bonita y se va a ir este pasaje que no está mal, pero no viene al caso. Hay que tirar todo esto, hay que regresarse hasta donde uno dice, estoy seguro que hasta aquí voy bien. Y entonces ya retomé un camino. Hay un punto cuando escribes una novela y evidentemente cada cabeza es un mundo, pero estoy seguro que no me equivoco mucho si digo que hay un momento cuando estás escribiendo en el
la sensación que tienes es que más que estar empujando o jalando a los personajes, los estás siguiendo. Es un momento subjetivo muy extraño en el que tú puedes decir, aquí tengo una novela que antes no tenía. Y es ese momento en el que lo que tú estás haciendo es expresar verbalmente lo que personajes piensan, sienten y hacen. Y si tú sientes que ya no los controlas, creo que ese es el momento en el que ya te encarrilaste. Cuando tú tienes que estar inventando y decir, ¿y ahora qué dirá este fulano? ¿Y ahora qué hará? Ahí no tienes una novela, ahí lo que tienes es un pasmarote en el que estás como tratando, tú lo decías hace rato, forzando una cosa. Al principio tú, como a los hijos en este mundo, pues hay que empujarlos para que se echen a andar, pero en algún momento se echan a andar. Y cuando se echan a andar, tu trabajo es seguirlos lo más fielmente posible y respetar a esos engendros que tú engendraste, ¿no? Es que precisamente esto que estás diciendo, creo que estamos todos aquí de acuerdo contigo. Se nota que esta novela te fluyó, es decir, tantas cosas, tantos elementos tan distintos que al final fluyen muy bien, o sea, se mezclan y de la mezcla sale una historia muy buena porque no parece que está hecha como con calzador, ¿no? Como tengo que meterlo y entonces va a quedar como pegado, pero no. En francés hay un dicho que dice que el mejor amor es el amor que te lleva en volandas, ¿no? O sea, traducido. Y creo que también de eso trata escribir. O sea, cuando tú estás escribiendo y tienes esa sensación de que te vas con el escrito, de que, como dices tú, no tengo que estar pensando cómo va a reaccionar el personaje, porque el personaje ya se construyó a sí mismo y ya solito puede fluirte en la pluma o en el ordenador, ¿no? Entonces yo aplicaría esto también. La escritura, cuando tú tienes esa sensación de que te lleva en volandas, de que parece que estás como a pocos centímetros del suelo y puedes ir así como medio saltando, es porque ya hiciste un pacto con esa historia y la historia y tú van de la mano, pero no es un amor difícil, no es un amor que tú tengas que empujar, no es un amor que 3 días te lleves muy bien y 5 fatal, ¿no? Haciendo esta similitud con el dicho que te digo en francés. Entonces, esto, a mí lo que me llamó la atención muchísimo de tu novela, que me moría de risa, decía, pero ¿cómo el chino? Y me imagino el papá, y entonces, o sea, cosas que nacieron seguramente de tu ingenio y de toda esta ironía que tú manejas muy bien y cierto sarcasmo en tu sentido del humor, que también es muy inteligente, pero que conjugado llegó a un punto en el que no costaba trabajo y por eso salió tan natural. Eso es algo que creo que todos aquí estamos de acuerdo, ¿no? Sale muy natural, no sale forzado, eso es lo que te digo. Entonces, pues no sé si alguien por aquí quiera empezar, porque de verdad que a mí me llegaban muchos comentarios muy interesantes que me encantará que se los hagan a él. Ya está aquí Guillermo, ya llegamos a su charla, entonces estaría increíble que empezáramos también a abrir el micro, ¿te parece, Guillermo? Pero por supuesto. Que nos digan qué les pareció, qué personaje, dónde se detuvieron a pensar algo, qué 20 les cayó, qué no les cayó, lo que ustedes quieran. Vamos, es una novela que da para muchísimo. Entonces, ¿quién quiere empezar? Voy a ver aquí en participantes y tal cual vayan pidiendo paso, les voy abriendo el micro, ustedes van abriendo el micro. Y ya por último, Guillermo, una pregunta. ¿Esta novela ya la vas a presentar también en algún otro sitio? ¿O qué? ¿O cómo estamos con de la pandemia que no nos podemos ver muy de cerca todavía? Bueno, esto voy a hacer una nueva presentación con la Universidad Autónoma de Sinaloa, con una charla que voy a dar, entiendo que el 25 de noviembre, todavía no me reconfirman la fecha. Quiero ir desde luego a Torreón a hacer una presencial. Claro. Ya hay por ahí algún ofrecimiento, porque bueno, pues tampoco es que haya tantas novelas ubicadas en Torreón como para que no pueda llamar la atención una que esté ubicada ahí. Y además, la literatura que hay muchas veces sobre estas agrestes y lejanas suele ser la de la revolución.
pero no hay mucho sobre épocas más modernas, ¿no? Ajá. La Ciudad de México tiene una cantidad enorme de literatura. Ibargüengoitia le dio a Guanajuato, Juan José Arreola y Agustín Yáñez a Jalisco, y Rulfo, desde luego, etcétera. Pero luego hay muchas regiones de México que no han tenido su literatura, que no tienen su novela, que no tienen sus cuentos, ¿no? Entonces quiero también promoverla ya y a ver si aquí en la Ciudad de México me armo también algo pues ya presencial, ¿no? Ya en un forito, ya que se pueda hacer tal vez en un formato híbrido, no lo sé. Me da la impresión que estas cosas como lo que estamos haciendo hoy se van a quedar porque nos permite platicar a gente que estamos lejanos en la distancia, ¿no? Y creo que eso le hemos ido descubriendo el chiste, pero al final de cuentas, pues vernos, platicar, hacer un vinito de pues, algo, pues sigue teniendo un encanto que yo creo que todos extrañamos en todo, en el teatro, la música, en la literatura, en todo, ¿no? Ah, pues no, entonces Ya nos les dices también. informaré. Ok, bueno, pues entonces teniendo eso pendiente y aprovechando la cita de hoy, vamos a empezar. La primera es Sabrina. ¿Cómo estás, Sabrina? ¿Andas por ahí en tu iPhone? ¿Te veremos o no te veremos? Nada más, los micros, acuérdense, eso. Ya, Ay. perdón, ya. ¿Sabes qué? Sí ando aquí en mi iPhone porque es que entro a trabajar a las 7, pero no me lo podía perder. Y quiero empezar felicitándolo. Me encantó el libro, es un libro que lo leí así te lo devoras y me pareció maravilloso ver reflejada como que su personalidad. Digo, no tengo el gusto de conocerlo, pero como que sus comentarios y lo que ha platicado Jenson historiando, como que tiene que su firma, ¿no? Me encantaron los personajes y se me hizo tan divertida, pero súper divertida la lectura y bien amena. Entonces, pues una felicitación muy grande y sobre todo, pues agradecer que gracias a la pandemia estos espacios los podemos tener en otros lados que, pues la verdad, yo vivo en Monterrey y no hay tanto de esto, ¿no? O sea, es muy, muy nulo, ¿no? Entonces agradecer pues a todos, ¿no? También. Y pues el libro me encantó y los personajes me parecieron extraordinariamente divertidos, pero al mismo tiempo como muy, pues no sé, como muy profundos en cómo podemos nosotros ver el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Cómo podemos abrirnos un poquito al mundo, ¿no? De otras personas, ¿no? No nada más vivir encerrados en el tuyo. Pues no me queda más que darte las gracias por la lectura tan atenta y por tus elogiosas palabras. Eres muy amable. Muchas gracias, Sabrina. Que llegues con bien a tu trabajo, ya no te me distraigas. Pero gracias por estar. Te queda media horita. No te distraigas. Te queda media horita acá. Y fíjense, algo que dice Sabrina, que tiene toda la razón, lo interesante del caso es que parezca fácil. ¿Verdad, Guillermo? No fue fácil. ¿Cuánto tiempo te tomó escribirla? Años. Yo creo que me tomó unos 9, 10, 11, como unos 4 años, porque como te decía hace un ratito, a partir de cierto momento me tomé muchas páginas por un camino que no debió haber sido, ¿no? Entonces me tuve que regresar y luego contraté a un actor de estilo, a un hombre que yo conozco de hace muchos años, que me ayudó. Siempre es muy bueno si estás pensando en publicar algo largo, bueno, y corto también, pero sobre todo cuando es algo largo, es bien importante tener a alguien que lo vea, alguien profesional, que lo vea con ojos frescos, porque uno termina con ceguera de taller. Viciado, totalmente. Y es muy importante que alguien profesional, digo, las opiniones de la gente, de tu gente querida y todo, son siempre bienvenidas y útiles, pero el ojo de un corrector de estilo profesional es bien importante porque te señala aspectos que no son ni emotivos, ni filosóficos, ¿no? Sino que son artesanales. Es decir, oye, este chistecito ya se repitió, usas demasiado esta muletilla, oye, ¿era gordo o era flaco? Porque a uno se le va yendo el patín cuando las narraciones son a partir de cierta longitud, y tú lo ves todavía, y hay obras maestras a las que se le colaron esos errorcitos que ahora son como trivia divertida, que los anotadores, los buenos anotadores de novela te dicen, a ver,
en el capítulo 8 era pelirrojo y de repente se hizo moreno, pero pues bueno, Claro. le faltó ese corrector que tiene que ser un tirano, ¿no? Y ver con mucha lupa. Entonces, sí, me tardé un buen rato, pero creo que no vale la pena apresurar estas cosas, ¿no? Tienen su tiempo. En la historia de la literatura hay desde Faulkner, que se echó a novelas en 3 semanas o un mes, y gente que se tardó 25 años en escribir la suya, que escribió, y en fin, hay todo tipo de historias al respecto, ¿no? Sí, totalmente. Pero la cuestión aquí es que estoy segura que van a salir muchos comentarios similares al de Sabrina, que se la echaron o nos la echamos de un jalón, o que la leímos con mucho gusto y que fue muy, muy amena. Entonces pareciera que fue un trabajo muy fácil, ¿no? Y aquí es lo que hay que recalcar, es decir, el trabajo fácil, a ver, se llega a uno a ubicar en un camino en donde ya te sientes cómodo, pero para llegar a ese camino tuviste que retroceder, ver si era por acá o por acá, me regreso, ya me perdí, quizás por la izquierda, no, doy 3 pasos, subo, bajo. Eso 1. Y 2, lo que comentas de un apoyo profesional que no esté viciado, como tú, porque el autor, en la medida en que pasa el tiempo de la novela, pasa el tiempo para el autor, es decir, tú no eras el mismo tampoco, ¿no? En cuanto a que empiezas a escribir la novela con quizás el recuerdo de tu amigo o quizás algún tipo de emoción distinta que se va transformando o cambiando a lo largo del tiempo como tú conforme la vas escribiendo. Entonces tú también cambias. Y alguien que tenga ese punto de vista más objetivo, que tenga también la técnica para decir dónde vas y cómo vas, pues es muy valioso. Entonces tómenlo en cuenta. Esta aparente facilidad tomó mucho tiempo, mucho trabajo, mucha renuncia, mucho borrar y mucho volver a empezar. Eso siempre, y eso creo que es lo que la hace que cuando ya esté el producto terminado, parezca que fluyó muy bien, pero todo lo que hay detrás. A ver, Laura, ¿tú qué opinas? ¿Cómo te fue con la lectura? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, un abrazo y un beso muy fuerte para ti, Esperanza. Gracias, Laura. Segundo lugar, Guillermo, realmente es un texto y una novela. Te voy a hablar de mis emociones y después de lo que pienso. Cuando empecé a leerlo, el tema me pareció un tema muy interesante, pero aparte de interesante, estaba muy bien escrito. Y al final te regalo una lágrima, porque ese final que me dio una sensación de nostalgia y de sentir que el camino que yo como lector quería para esa novela era otro. Pero a final de cuentas de eso se trata tu novela, que creo yo que es una novela hipertextual, que son las novelas que a mí en lo personal me hacen crecer y que la disfruté no solamente por lo bien escrita que está, por el tema que es un tema tan humano, tan interesante, tan aglutinador de los seres humanos de diversas partes del mundo y que nos dan como resultado a un ser humano que puede ser igual a ti, a mí, a cualquiera de nosotros. Entonces, todo este conjunto que me hizo, pues en primer lugar, saborear el tema, que era un tema extraordinariamente humano, como es de confluir diversas nacionalidades, diversos orígenes y sobre todo, pues esa idea que tenemos sobre nuestra genética, ¿no? Digo, a mí, por ejemplo, siempre me decían, yo viví en España un buen tiempo y siempre me decían que era la chica filipina o la chica japonesa, ¿no? Entonces yo no era mexicana, era japonesa o china. Entonces, esos orígenes que de alguna manera a unas u otros nos llegan por algún lugar, yo los vi en el chino y el chino me transmitió esa otra parte de quién eres en este mundo, ¿no? ¿Qué eres y quién eres en este mundo? Entonces, ese fue el primer punto. Pero además creo que tu novela, digo, en mi humilde opinión, aun cuando pudiera ser un tema localista, yo no lo sentí así. Esa es una historia que puede ocurrir en muchas partes del mundo y que creo que
la forma en que está escrita rebasa ese punto de localidad que podría hacerlo como, o circunscribirlo a un espacio, ¿no? Creo que tu novela puede ser una novela que puede llegar en cualquier parte del mundo. Las buenas historias y bien contadas llegan a todas partes del mundo. Hay un escritor nigeriano que a mí me gusta mucho, que se llama Ben Okri, que es un poeta y un escritor, y que narra sobre las vivencias de su país, de Nigeria, y esas historias de Nigeria son las historias que pueden ser también nuestras propias historias, ¿no? Porque estamos unidos por esa nuestra humanidad. Pero creo además que este texto te lo reseñaron en tu libro como un relato de aprendizaje. Para mí, pues es un laberinto, ¿no? Es el laberinto de los senderos que se bifurcan. Es una novela muy inteligente y es una novela en la que atrás se nota quién está. Es una novela transparente. En lo personal agradezco muchísimo las novelas inteligentes porque ese pacto del que hablaban que se hace con el escritor, pues también para un buen escritor tiene que haber un buen lector. Y cuando estamos conjugados y los dos hacemos ese clic, en realidad el que disfruta muchísimo es el lector. A mí me ocurrió y gracias a tu novela me puse a investigar y me puse a crear también, ¿no? Entonces fue un gozo esta novela en todos los sentidos y creo que más que una novela de aprendizaje, pues creo que en realidad es una novela que aborda los tiempos de una, pienso yo, o yo lo percibí de esa manera, inmersa en todo el camino de los dibujos y de ese actuar de Liliana, diciéndole al otro lo que le gustaría que fuera para su vida en común, ¿no? Entonces, como lector, te digo, al final te regalo mi lágrima, que fue una lágrima de nostalgia, una porque se acababa, en teoría, porque es una historia sin fin, se acababa esa parte y porque yo había elegido otro camino, ¿no? Y eso me dio mucha nostalgia. Pero creo que en particular, tu texto, te lo había comentado, en verdad es de lo mejor que he leído y digo, en lo que valga mi humilde opinión, es de lo mejor que he leído y además es una novela que se disfruta y creo que se puede disfrutar en muchos otros lugares, no solamente en México. Esa es una novela para... ¿Cuánto te dejó? Ya nos vamos a recapitular, pero algo que me encanta que dices es como tú también puedes, o sea, pudiste interpretar la novela, ¿no, Guillermo? Es decir, ¿cuántas historias van a salir de tu historia? No lo sé, no, jamás me he puesto a pensar en eso, pero yo quería, además de darle las gracias por un comentario tan bonito, tan hermoso, Tan hondo, sí. tan hondo, tan reflexivo, quería aprovechar para señalar que una de las grandes paradojas de la literatura es que con frecuencia mientras más local es más universal. Y eso que tú dices es muy cierto. Las historias, y no estoy hablando de mi libro, estoy hablando en general de la literatura, las historias muchas veces para realmente ser universales tienen que estar bien enraizadas en un lugar y en un tiempo, porque eso es lo que les da autenticidad, porque digo, está muy bien la fantasía y la ciencia ficción y estas historias que se desarrollan en algún lugar, pero suelen ser la excepción más que la regla. Por lo general las historias que se le quedan o que se han ido quedando están bien enraizadas en una época y en un lugar, ¿no? Y eso es una cosa que puede parecer extraña, pero en realidad tiene mucha lógica. Mil gracias, Laura, que me conmovió mucho. No, y Laura, como siempre, muy profunda, muy honda, muy reflexiva y eso se agradece muchísimo, Lau. Muchas gracias. Muchísimo. Un gusto verte. Y miren, de verdad, esto qué interesante. ¿Cuántas lecturas puede tener un libro, no? Y esto también tiene que ver con la calidad del libro, es decir, ¿cuántas ventanas puede abrir una historia? Esto también está en esta novela. A ver, Aline, ¿cómo estás? Percibo que estás en Cancún, porque ya conozco. No, acabo de llegar hace ratito. Ok. Bueno, ya estoy aquí sin mangas. Sí, qué rico. Qué rico. Bueno, a mí me encantó, Guillermo, ¿qué te puedo decir? Sí me lo eché de jalón, así como que no lo podía dejar. Y siento que el libro me llevó a la psique del chino. Entendía al chino
en sus complejos, en sus enojos, en sus actitudes. O sea, me fui al cerebro del hombre y donde todo lo que pasaba consideraba que se lo estaban haciendo a él. Entonces, así el hecho de que digas ahora que tu personaje casi se inventó solo me deja sorprendida, porque de verdad lo platiqué con mi consuegra, que es psicóloga, y me dice, es que es increíble cómo fue desmenuzando cada uno de los diálogos. Y mi pregunta es, las citas que sacaste de los libros para aquel, eh, digamos, rally que hizo con Liliana, ¿los buscaste exprofeso o también fueron así como se supone que ella lo sacó al azar? Son al azar. Nada más, Bueno. la única trampa que hice, y que era indispensable, era que el texto no tuviera nombres ni hiciera fácil identificar la obra. Es decir, no podía decir Romeo 2 puntos y Julieta 2 puntos, porque entonces no tienen ningún chiste, adivinas de inmediato. No, me paraba al librero o a uno de los libreros, agarraba el primer libro que salía, obviamente de los estantes de ficción, no me fuera a salir ahí un tratado de economía o algo así, ¿no? Y el primer libro que salía y abría y dedito, y si identificaba la novela, pues ese vuela, segunda oportunidad, y así. Y en el momento que salía un párrafo, creo que uno de los temas que yo no me di cuenta que tiene la novela hasta que la releí por primera vez hace un par de días, porque creo que no debes volver a leer un texto tuyo sino después de mucho tiempo, porque verdaderamente terminas con ganas de echarlo para afuera, ¿no? Y lo que nunca me había dado cuenta es que un tema que tiene es, y que lo reflejan los personajes, es cómo tendemos a encontrar patrones donde no los hay. Y si se fijan, 2 o 3 de los personajes dicen, ese patrón dice algo, tiene un significado y es contra mí, ¿no? Exacto. No, de verdad, los pasajes están seleccionados al azar, con ese único twist que les mencionaba. Pero cuando nosotros vamos, tenemos un sentimiento muy fuerte. Por ejemplo, en el caso de este personaje, el chino, que tiene esta sensación de exclusión, de marginalidad, cuando tú quieres encontrar mensajes, los encuentras. Por eso tienen tanto éxito la astrología y la quiromancia y el tarot y todo, porque si uno quiere encontrarle, le encuentra. Y eso es lo que termina pasando cuando tú reúnes de esta manera un tanto aleatoria unos textos, por casualidad muy extraña, parecen ser derogatorios de la personalidad de un personaje, y pues no es así, así surgen, ¿no? No, pues muy interesante, la verdad me encantó, así preciosamente escrito, es para mí un tratado de psicología desde otro punto de vista y increíble, la verdad difícil de superar. Qué triste para yo que estoy así tratando de publicar algo, no, bueno, es todo un desafío volver a empezar. No se trata de superar, se trata de hacer lo que tú quieres hacer y lo que sabes hacer y lo que puedes hacer y echarlo para afuera y ver qué pasa. Nada más. Bueno, ¿no? pues felicidades. Me encantó además de todo conocerte personalmente. Mil y qué gracias, lindo que me Ali. dedicaste el libro. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias, Aline, un beso. Voy en Igual. orden si se fijan en la lista de los participantes, voy en orden, ¿ok? Con las manos levantadas para que sea así tal cual. Bueno, ahora vámonos con Eugenia. ¿Cómo estás, Eugenia? Buenas tardes. Qué bueno que andas por acá, que también te pudiste descolgar para reunirte con nosotros. Hola, sí, con mucho gusto. Aquí estoy. Y bueno, platicar que mi familia, mis papás, los dos nacieron en Torreón. Entonces, tenemos ahí una historia similar con Guillermo. Bueno, ellos ya estudiaron en la Ciudad de México, yo nací en México, pero durante muchas vacaciones pasamos en Torreón, tengo mucha familia allá. Y entonces difiero un poco con lo que tú platicabas al principio, Esperanza, que tiene como temas muy disímbolos, porque para mí siempre ha sido, el Torreón significa el béisbol, significa el calor, significa muchos inmigrantes, porque tengo entendido, o sea, mi mamá siempre ha hablado mucho de los alemanes, de los chinos, que arraigaron en Torreón.
de las ciudades del desierto, mucho calor, esta comida tan rica que hacen y con mucho cariño siempre. O sea, cuando íbamos a Torreón comíamos muchísimo porque todos nos daban de comer, todos nos querían agasajar. Entonces, me parece muy lindo que la historia que a ti te parece tan lejana, para mí fue algo muy cercano. Claro. Y me acercó mucho a Guillermo. Entonces creo que es lo que decimos, que nos hace como universales, ¿no? Y cada quien tiene un significado diferente. Claro, distintas lecturas, ¿no? Exactamente. Y qué maravilla que a ti también te llegó desde ese lado del reconocimiento de un lugar y del poder identificar parte de tus raíces, ¿no? Exacto. Yo quiero compartírselo ahora. Mi papá ya no está, que le hubiera encantado leerla, pero a mi mamá para ver qué opina ella de esta parte de esta vida en Torreón. Gracias, Eugenia. Sí, Pues sí. muchas gracias a ti. Tengo otra pregunta que te quiero hacer, Vale. que casi la acabas de estar. ¿Qué pensaste cuando releíste tu novela después de tanto tiempo? Es una experiencia extraña. Es una experiencia extraña leerse a uno mismo como si fuera cualquier libro, como si fuera el libro de alguien más. Para serles muy sincero, no me puse en modo hipercrítico, ya no tiene caso, ya es lo que es, sino que tal vez traté de experimentar qué se sentía leerla de corrido, porque el problema cuando uno escribe un texto largo es que relee y relee y relee párrafos, y luego se brinca y luego corrige, y como decía, terminas un poco harto, no de la historia y mucho menos de los personajes, pero sí del trabajo. Es decir, escribir una novela exige una disciplina enorme. No es menor el tema. O sea, si quieres hacer algo que valga la pena, algo que tú mismo digas, sí me gusta, sí estoy dispuesto a darlo a conocer, sí requiere muchísima chamba y muchísima reescritura, incluso para esos escritores que tienen una gran facilidad para ir pergeñando frases hilando. Tienes que regresar, tienes que pensar, te repites, te saltas partes de información y no las que quieres ocultar voluntariamente, ¿no? Entonces, es una experiencia muy extraña. Descubrí cosas, vi detalles que dije, ¿a poco yo escribí esto? Yo no recuerdo haber escrito esto, pero pues ahí está. Supongo que sí, ¿no? Porque sí tienes que dejar pasar un tiempo. De otra manera, sigues viciado, sigues como enganchado y no puedes hacer una lectura sana, si lo puedo decir así, ¿no? Tiene que dejar pasar el tiempo, y es divertido, es extraño, ¿no? Pero pues te da un poquito de nostalgia, ¿no? Claro. Es que también una de las cuestiones cuando alguien hace un trabajo de largo recorrido como tú, yo creo que uno de los retos es no perder la frescura o intentar mantener cierta dosis de frescura, ¿no? Porque claro, o sea, yo no sé si tú tenías ciertas horas al día para escribir y eras constante o la retomabas y luego la dejabas. Soy muy indisciplinado, y soy muy flojo. Entonces, creo que te tienes que forzar un poquito y decir, esto sí lo voy a hacer. Porque yo creo que todos, incluso los escritores exitosos, todos, tendemos a decir, un día me gustaría hacer esto. Claro. Y luego dices, ay, y me va a ir súper bien, me va a quedar súper bien. No importa si es deporte, arte, o lo que sea, negocios, lo que sea. El chiste es cuando un día digo, esto sí lo voy a hacer. Y un momento tienes un compromiso contigo en el que esa cosa sí la vas a hacer, entonces sí tienes que firmar ese contrato contigo mismo, Sí. y realmente sentarte. Y hay veces que dices, no, pero es que es la Champions y juega fulano. Pero es que quedé con sutanito. Pero tiene que haber momentos en los que digas, no, hoy voy a hacer esto, y después lo agradeces, porque sí llega un momento cuando ya te metes en el que ya empiezas a disfrutarlo, pero al principio cuesta mucho trabajo. O sea, la pantalla en blanco
es uno de los seres más amenazantes y atemorizantes que existen. Pues, Tavi, ¿cómo la ves todo lo que dice? ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, yo ¿Eres, estoy eres encantada. del equipo Soy Disciplinada o no? No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no sé ni cómo se escribe, si con Z o una letra por el estilo. No, Guillermo, muchas felicidades. Yo sí te sigo en tu blog. Me encantó Los Poetas del Fin del Mundo, ya sabes. Yo soy tu fan, así. Soy presidenta del club de fans. Y bueno, me encanta, al igual que Eugenia, yo soy de Puebla. Y el béisbol se juega en la calle. Yo jugaba béisbol en la calle. Me han contado que rompí algunos vidrios, no narices, pero bien pude haber roto alguna nariz de a un pobre compañero. Entonces, sí, a mí me encantó. Y no todo fuera de México es Cuautitlán. También existimos los demás, querida profe, de verdad. Ya hasta te fuiste. No, ya, Te me todavía fuiste está. un ¿Qué susto. pasó? Es que va a mover Te la me mesita fuiste para un no marearlo. susto. No, pero a ver, me encantó Torreón, es muy parecido a Los Mochis, Sinaloa, de donde somos nosotras, y hay polvo, hay calor, hay algún árbol a lo que alguno de nosotros se subía a pensar sobre la existencia, y con algún libro posiblemente de los tigres de la Malasia y todo eso. Y a mí, una de las frases que más me gustó es que Liliana dice algo así como, corra peligro a domicilio, a unos pasos de sus padres, no se arrepentirá, porque estás dentro, bueno, no sé, me encantó. Esas son de las cosas que me gustaron muchísimo. La otra parte de la paternidad y la maternidad para hijos que no son de tu sangre. Tengo muchos amigos que han adoptado hijos y hablan precisamente de este sentimiento. Yo no sé si tú has hablado con gente como ellos, pero Nunca. ellos dicen que son hijos del corazón, no son hijos de la panza o de las tripas. Y a mí eso me movió profundamente. Y por supuesto, nada es extraordinario en una vida normal, que por ahí también está escrito. Te felicito, estoy feliz con mi libro autografiado, y ahí luego les voy a contar que soy una relectora empedernida, entonces tengo que releerlo, ahora sí, despacito, para poderlo gozar y sacarle los entresijos, y más después de todo lo que nos estás diciendo. Te agradezco mucho este libro, en verdad. Y a ti, Esperanza, la verdad, por tenernos estas partes maravillosas y seguirnos metiendo a toda esta melee que estamos todos juntos. Gracias. Mil gracias a ti, Tavi. Mil gracias a ti, Tavi. A ustedes, al contrario, la verdad es que yo todavía no puedo creer cómo llegamos hasta aquí. ¿No? ¿Cómo le hicimos? ¿De dónde salimos? ¿Y cómo le hicimos para de pronto juntarnos en esta maravilla que es esto de escritores en construcción? Que pues a todos nos falta un tornillo. Yo ya llegué a la conclusión de que para pertenecer a este grupo tienes que ser especial de alguna forma, porque nos gustan, fíjense qué cosa tan curiosa, nos gustan las mismas cosas en general, pero tenemos opiniones muy distintas. Y eso es lo que hace este grupo tan rico y tan increíble y de verdad, yo creo que va a tener mucho recorrido. Estamos empezando, no sabemos cómo la hicimos para juntarnos, pero lo que sí sabemos es que vamos para adelante. Y tenemos la suerte de que por ahí Guillermo de pronto dijo que escribió un libro. Imagínense, si no nos lo cuenta, nos hubiéramos perdido de él. Oye, Guillermo, yo ahora también te quería preguntar algo. A pesar de que, bueno, tú tenías a una persona que te fue acompañando en el proceso,
¿también lo dabas a leer a tu gente cercana o no eres de esos escritores? Porque yo conozco escritores que sí se lo dan al esposo, a la pareja, al primo, a la mamá, al compadre, a la comadre, y no les importa lo que les digan, ¿eh? Si les dicen que está muy bien, qué bueno, y si no, también. Pero sí tienen esa necesidad de irlo compartiendo como para salir de la burbuja creativa y decir, es real, estoy haciendo algo, mira, o no. Yo lo compartí con Ana, pero nada más. En realidad, yo prefiero compartir cuando el proceso está mucho más avanzado. Sí creo que es importante, sí creo que es importante, pero no en las primeras etapas, porque en las primeras etapas no está bien. Entonces, recibir feedback sobre algo que tú sabes que todavía no ha cuajado, no tiene caso. Es muy subjetivo. Y es muy personal. A mí me gusta que alguien le eche un ojo cuando ya está más avanzado, pero bastante más avanzado, porque si no te haces muchas bolas, de por sí es difícil tomar las decisiones y luego si empiezas a meterle mucho ruido al principio, a mí no me cuaja, pero sí creo que es importante mostrarlo cuando ya es una cosa que ya cuajó, ¿no? Claro, no, y finalmente sí, tener una oreja cercana, creo que es, ¿no? Como un compañero, una compañera que, oye, pues dáselo, no te duermas, espérate, te traigo 20 páginas, ándale, échatelas, ¿no? Es bueno porque es como complicidad, pero también tienes mucha razón en ese sentido. Cuando uno empieza a abrirse a los demás, puede correr el riesgo de que todas esas influencias pesen sobre la obra. Entonces ahí también hay que tener el cierto criterio, número uno, de no ser tan permeable, ¿no? A las opiniones externas, por más que amemos a la persona que nos la da, y también de sopesar qué te puede servir de esa opinión y qué dejas pasar, agradeces y dejas pasar, ¿no? Porque eso también es una pregunta muy frecuente en los talleres. ¿Qué hago? ¿Lo guardo en el cajón bajo llave o la despierto a las 2 de la mañana porque ya se me ocurrió esto y quiero que lo lea? Pues bueno, hay que tener siempre ese criterio de que es tu obra, tu hijo, y tú vas a saber por dónde llevarlo. Ya después viene el tiempo de compartir, ¿verdad? De acuerdo, totalmente ¿verdad, de acuerdo. Ana? Qué bueno que entonces a ti no te despertaba para que leyeras. Ok, Gina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, Esperanza. Eres un amor contra viento y marea. Aquí estamos todos aplaudiendo a Guillermo. Gracias. Muchas gracias, en verdad. Guillermo, wow. La verdad, pues como todas las que han la palabra, estoy fascinada. Yo te escribí una cosita porque dije, no voy a saberlo decir bien. Y puse, tienes en la cabeza tanta información que es fascinante que la lleves al papel y gracias a ello tus lectoras, lectores, lleguemos a caminar por el mundo con otra visión. Y te digo esto porque en la universidad un amigo muy querido me dijo, ¿a poco no cuando acabas un libro y lo cierras, se te queda un huequito en el estómago y como que, hoy algo? Y hace muchísimo que no me sucedía eso. Entonces te lo agradezco, Laura derramó una lagrimita y a mí el estómago se me hizo así como, quiero más, ¿qué pasó? Y así, de verdad, entrañable, te felicito porque creo que a todos y todas nos pasó un poco lo mismo en esa emoción. Y te puse también como escritora en construcción, es alentadora tu novela, llena de retos y sueños. Me impresiona cómo son mágicos y al mismo tiempo tan reales los personajes. Como mamá, me hizo pensar muchísimo y también en mi época de chava. Y como tía, porque tengo 2 sobrinos adoptados y a uno de ellos lo retratas como si lo conocieras. Estoy impactada. Es impresionante cómo el iracundo Ángel, mi sobrino amado, me encantaría que tuviera un sauce llorón como su mejor amigo que no lo tiene. Y ni siquiera estoy segura si le voy a decir que la lea o todavía no. Estoy en ese paradigma. Pero de verdad fue impresionante cómo lo aterricé en tu novela. Bueno, por último, agradecerte enormemente. No te creo que eres desordenado y que indisciplinado y no sé cuánta cosa, por cierto. No lo creo.
pero admiro mucho tu capacidad de retener tanta información y compartirla con nosotros en cada historiando, en cada sesión, en fin, creo que a todos les agradezco muchas cosas, pero tú nos has llenado como de... Y claro, seguramente todos tenemos una serie de notas que queremos leer más, aprender mejor, estar... O sea, es una... El libro es una biblioteca de por sí, que ya tenemos que ir a leer las citas, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades. Gracias, muchísimas gracias, Gina, qué amable. Oye, Gina, qué padre. Y fíjense, lo que nos deja Gina, Guillermo, te estás dando cuenta de que a través de tu novela, o sea, esa vulnerabilidad de los escritores, que son conocidos a través de sus obras, a veces equivocadamente, ¿no? A veces nos dan pitazos y no es por ahí, es por este lado, y nos hacemos una idea del escritor, pero yo pienso que sí, los que te hemos conocido, hombre, a través de la pantalla y en estas dinámicas que tenemos contigo, yo creo que sí tiene mucho de ti esta novela, o sea, no es que no pusiste una distancia, ¿sabes? No contaste una historia distante de ti, es a lo que me refiero, sino que tiene mucho de Guillermo la novela, pienso. Sí, a ver, cuando uno escribe de su lugar y su época, pues es inevitable que se mezcle ahí un montón de cuestiones emocionales y recuerdos, ¿no? No sé si se fijaron, pero en algún lado de la novela se menciona un café, el Café Los Globos de Nacho Maínez, que ese es mi tío y ese café ahí existía y ahí fui yo 1000 veces, hice la novela que ocurría en ese café, efectivamente ocurría. Y entonces, como decía, no es una novela autobiográfica, pero digamos que me gusta pensar que este personaje se cruzó en mi camino, ¿no? Yo fui a La Pereira, ese es mi colegio, el colegio está descrito tal cual, donde yo fui, ninguno de los personajes está basado en ningún personaje real, excepto el que ya mencioné, pero más que escribir una novela autobiográfica, me gustaba la idea, o me gusta ahora que lo releo, la idea de pensar que el personaje anduvo por ahí por donde yo andaba, y que es uno de los muchos contemporáneos que no conocí, ¿no? Buenísimo, pues qué padre, lo lograste. Adriana, ¿cómo estás? Bueno, además de encantada, les comento que la espera para llegar a este día fue muy larga. Fue anunciado Guillermo con mucha anticipación y cuando Esperanza pregunta, ¿y esto de grupo cómo ha surgido? Bueno, por el talento, el compromiso de Esperanza y por las mancuernas que logra. Desde que conocimos a Guillermo, yo en Historiando, bueno, tu erudición, hoy que a una amiga le quería decir sobre el evento, no sabía cómo describirte. Historiador, pero es que sabe mucho de cine, pero es que sabe mucho de arte, pero es que sabe pues mucho de muchas cosas. Entonces, eso es algo que para mí es el sello de esta novela, el que hayas elegido este rally y esas obras literarias, para mí habla del gran amor que tienes a la literatura y que de alguna manera pues no las acercas. Para mí el gran tema de este joven, el chino, que pasa de la adolescencia a la juventud y que todos los jóvenes tienen una crisis de identidad cuando él es adoptado y tan diferente de sus padres y dice, he tenido una cara por 18 años que ha hecho el ridículo, una cara china con un apellido alemán. Entonces, la lucha interior que tiene, bueno, la vemos y cómo es frío y distante y cómo discurre que todas las citas son en contra suya para ponerlo en ridículo, para hacerlo sentir mal. Y después cómo llega a conciliarse consigo mismo y con sus padres, es precioso, es muy, muy, muy bonito. Y claro, el amor de la mamá y el papá que se arrepiente de que no estuvo más con él, que enseñarle
lo que tenía que enseñarle, disciplina, orden, etcétera, pero llegan a tener una conexión en ese viaje a Guadalajara, es precioso. Bueno, pues a mí me gustó muchísimo la novela, lamenté que se haya terminado y Liliana me sacudió así, porque dije, ¿cómo se le ocurre a Guillermo que una niña de 15, no, tenía 13, una niña de 13 años va a hacer eso? Pero si a mí ahorita ni se me ocurre. Y luego hablarle tan claramente al chino, cuando te vi, pues es que estás muy feo. O sea, ella podía hablar de la atracción y la repulsión. Y yo digo, pero es que yo ahorita a mis amigos no les puedo decir eso. He estado psicoterapiada de todas las maneras. Entonces, bueno, Liliana me encantó. Me sacudió el sentido de decir, ¿y por qué no hablas? ¿Y por qué no dices lo que percibes si verdaderamente con tus amigos hay esa confianza? Entonces, me encanta el personaje del chino, el despertar sexual con la otra amiga, luego con Liliana, y la relación con el sauce también es hermosa. En el último párrafo, bueno, en la última página 326, el reencuentro con Liliana y hacen el amor y pasan la noche juntos y el sauce aparece ahí en el final. Entonces, bueno, la disfruté muchísimo. Me costó un poquito de trabajo entrar. Quizá no es importante, pero quizás si hay diseñadoras en el grupo. A mí la portada no me gustó. Lo siento, no sé si es importante o no, pero el guante y verde con gris no me gustó. No soy diseñadora, pero no me gustó. Pero bueno, eso es lo de menos. El contenido, la vibración de la obra, la estructura, los grandes temas, un deleite por todos lados, Guillermo. Muchas gracias por compartir. Pues, no, al contrario. no, y además algo que me conmueve, ya es lo último, es que yo digo, ¿y qué hace Guillermo, que ya hizo 2 novelas, y así en los talleres de Esperanza y haciendo los ejercicios, y ahora tienen 2 minutos y presenta lo que hizo en 2 minutos? ¡Cállate! Imagínate mi estrés. Mi estrés de tener a este compañero. Ya no alumno, compañero. Han de saber que Guillermo tomó un tallercito conmigo y mis talleres tienen que estar enfocados para todos, para el que nunca ha cogido una pluma y para el que ya ha escrito y para, ¿no? Entonces es un poquito... Y me acuerdo que yo podía decir, pues sí, porque si conocen el libro de Guillermo, de no sé quién. Y bueno, pues yo les quería decir, ¿de quién sabe cuál? Y yo decía, no, Guillermo, francamente, lo que pasa es que es muy ameno y tiene la capacidad también es muy adaptable, Guillermo, eres muy adaptable. Yo creo que nos ves con ojitos de le daré chance, pero te lo agradecemos. Y oye, fíjate todo lo que dice Adriana, me llama mucho la atención la participación de Adriana, porque ella lo vio desde una montaña, digamos, emocional, muy diferente a como yo vi, a como yo leí tu novela. Para mí, a mí me sacó muchas risas, me sacó ¿sabes? Me ponía de buen humor leerte, ¿no? Y quizás a personas como Adriana o cualquier otra se subieron en otras montañas emocionales, de nostalgia, de quizás de algún tipo de tristeza, etcétera, etcétera. Eso también es algo interesante, que una sola obra pueda universalizar este tipo de sentimientos, ¿no? O sea, ahí te los dejo y ya tú sabrás qué haces con ellos con todo tu contexto personal. Entonces, está muy interesante. Ya, Adriana, gracias. ¿Cómo la ves, Guillermo? ¿Seguimos? Sí, adelante, adelante. Ok, Elisa, ¿cómo estás? A ver, ¿a ti por dónde te llevó? Porque estamos viendo que aquí, a cada uno de nosotros, esta novela nos llevó por caminos muy personales. A alguien le toca porque tiene algún nexo con Torreón, a otra persona le toca porque descubre que la ironía, como es mi caso, me fascina. Entonces, un texto que me lleve a pensar en diferentes escenarios me atrae mucho. A otra persona le pareció muy tierno, etcétera, etcétera. ¿A ti por dónde te llevó esta historia? ¿O qué te atrapó?
Pues coincido con muchos comentarios que han hecho. De entrada, para leerlo, me pasó primero, como dice Guillermo, o sea, este libro, o sea, me ha costado mucho trabajo leer en la pandemia, mucho, y he comprado libros porque digo, algún día los voy a leer, pero este dije, lo tengo que leer, ¿no? Y entonces, un día terrible que tuve hace 3 días, dije, no, tengo que leerlo, quiero llegar a la clase, y me senté en el sillón literal, o sea, agarré mi libro y me dejé caer en el sillón, en el sofá, de cuerpo entero, puse a leer, y bueno, una riqueza. Me relajó, me llevó a otro escenario, y ahorita oyendo el comentario de mis compañeras, era como subirme un tren, olvidarme de todo y ver imagen tras imagen. Me llevó a la infancia, tengo hermanos, perdí un diente yo por un bat de béisbol, entonces me regresó a una anécdota personal, tocó muchas fibras, pero de una manera como muy, como sin caer en un dramatismo, ¿no? Muy concreto, muy rico, muy disfrutable, muy, no sé, me llevó por las emociones, pero de una manera muy ligera, con ganas de, con esta parte de, como él dice, ¿no? De que la novela es sorpresa y parálisis, me pasó un poco, de decía, ¿a poco esto pasó? ¿Y fue real? ¿Esto habrá sido anécdota o parte de la novela? Y luego decía, no voy a volver a releer, a ver. Y así me trajo, así todo el tiempo, ¿no? Como con esta sorpresa y me detenía frases, fue muy rico. Espero haberme podido expresar, o sea, soy una lectora principiante, pero no quise dejar de comentar porque sí tengo un sentimiento, o sea, me abrazó el corazoncito esta novela, muy inteligente también, o sea, me dio un abrazo a la inteligencia, al corazón, ¿no? Fue un apapacho, me encantó. Gracias, muchísimas gracias, Elisa. Muchísimas gracias. ¿Y te la echaste en 3 días? Hoy tengo que confesar que voy a la... No, ya decía yo. Pero no por desidia. En verdad han sido días muy complicados laboralmente, pero llego y leo. Ayer estaba viendo y quería llegar. No logré terminarla para hoy, pero la acabo pasado mañana. O sea, en 3 días voy a la mitad. Muy bien, qué padre, qué bueno que te haya tocado ese punto. Es de esos vicios deliciosos, ¿no? Cuando encuentras un libro que no puedes dejar, ay, qué rico. Te quieres encerrar y que nadie te moleste para seguir leyendo. Qué bueno, Liz. Ya al final ya nos cuentas qué te pareció ahí en el chat. Georgina, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Hola, me está fallando un poco la red, pero bueno, vamos a ver si me escuchan bien. Guillermo, ya sabes, a mí me encantó, ¿eh? Pero lo que te quiero preguntar, ¿jugaste béisbol de pequeño, de adolescente? Y si eres fan de los algodoneros o no te gusta el béisbol y eres fan de otro equipo. Es que no, me quedó la duda, porque a mí me encanta el béis. Jugué poco, pero sí soy aficionado, sí me gusta, sí le voy a los algodoneros de la Unión Laguna. Veo las series de campeonato y las series mundiales y esas cosas, pero sí me gusta. No jugué mucho, yo era futbolista, fue lo que jugué de chico, pero me gusta el béis y sí lo llegué a jugar. Porque en las escenas que presentas de que lanza la pelota, sobre todo al inicio, describes cómo va volando la pelota de tal manera que yo dije, sí ha de haber jugado béisbol. Sí, porque, jugué. Bueno, tú no eres fan, pues no sabe, no tiene esa sensación que tú transmites en este lanzamiento, ¿no? Y para poder lograr... Sí. Y una última pregunta rápida. ¿Cómo encuentras el punto medio para que las cosas no queden en un fatalismo que impresione de más al lector? Por ejemplo, eso del inicio del golpe. ¿Cómo le encuentras el justo medio para que sí atrape al lector, pero que no diga uno, no, eso ya estuvo muy exagerado? ¿Cómo lo encuentras? Mira, gracias. Yo creo que salvo casos muy extremos que lamentablemente son mucho más abundantes y frecuentes de lo que quisiéramos, la vida es una mezcla de lo trágico y lo cómico y lo aburrido. Estoy leyendo ahora Vida y Destino de Vasily Grossman, y es una novela pues terrible, ¿no? Cuando una mujer escribe desde el campo de concentración su última carta
al hijo que sabe que no va a volver a ver, pues hay muy poco espacio para la ironía, ninguno para el sarcasmo y ninguno para el humor. O sea, hay situaciones realmente en las que tratar de encontrarle el lado cómico puede ser de pésimo gusto. Aunque debo decir que hay algunos que han escrito relatos humorísticos sobre el Holocausto, pero tienes que ser judío. Es decir, tienes que pertenecer al grupo que sufrió, porque de otra manera es una agresión. Y estoy en contra de las barreras al humor. O sea, yo creo que el humor debe tener el mayor espacio de libertad posible. Entonces, salvo en esas situaciones en las que verdaderamente es inhumano el curso al humor, creo que todo lo demás es bastante ridículo y bastante cómico. Es decir, creo que cualquiera que revise su vida podrá encontrar que tiene muchos más episodios cómicos y ridículos que trágicos, ¿no? Aunque siempre hay alguno por ahí. Entonces, no es algo que yo haga conscientemente, Georgina, no es algo en el que yo esté constantemente desbarrándome hacia el melodrama y me tenga que autocorregir. Al contrario, si me tengo que corregir en algo es en que tengo la tendencia a un humor que puede resultar ofensivo para pieles demasiado delgadas, y entonces más bien me tengo que ir fijando en ese lado de la carretera y no en el otro. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil que un día escriba algo muy, muy trágico, porque yo generalmente, y a lo mejor es un mecanismo de defensa, ¿no? Pero generalmente le encuentro el lado cómico a las cosas, salvo, insisto, en ciertos momentos en los que no es posible. Entonces, no me cuesta trabajo esa parte en particular. Gracias. Y nada más por hoy, nada más por hoy. Arriba de los algodoneros. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Le mando besos. Y Betty, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? ¿Estás en la embajada? ¿Estás en tu casa? ¿Qué nos cuentas? ¿Leíste la novela? ¿La terminaste? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Esperanza? Primero que nada, Esperanza, I love you. Te quería decir eso desde el otro día. I love you too much. Y segundo, sí estoy aquí en mi casa, me vine volando porque no me la quería perder. La semana pasada, casualmente, mi esposo está a la vuelta de la casa de Guillermo en el dentista y le digo, córrele y le hablé a Guillermo, ve por mi libro. Me hizo favor de ir, muchas gracias, Guillermo, qué pelada soy, no te di las gracias por mi dedicatoria, de verdad te lo agradezco muchísimo, y sí, no lo terminé de leer, me pasó como Elisa, decía, mi abuelita tenía un dicho buenísimo, ¿no? Que el día que el marranito se va a bañar, se le pierde el jabón, así me pasó a mí, de verdad, yo ya estaba así, ¿no? Como la Cenicienta para el baile con mi libro, y pasaron mil cosas, exceso de trabajo, cosas que resolver en la casa, otras entregas que tenía de trabajos y ya no pude darme el gusto de leérmelo de corridito. Venía yo en el autobús y los cachitos que tenía podía leer y ahí le iba yo echando ganas, pero no, como Elisa también me quedé, más o menos por donde se quedó Elisa, por ahí me quedé, por ahí como vi que enseñó el libro, por ahí me quedé yo. Entonces, pues, primero, Guillermo, muchas felicidades. Cualquiera diría que una novela así, pues no podría ser producto de un escritor tan joven. Yo considero que es una persona muy joven. Bueno, todos aquí somos muy jóvenes. Guillermo es una persona también sumamente joven. Tiene un ritmazo tu novela. Hasta donde voy ahorita tiene un súper ritmo. Como buen músico que soy también, yo le veo ritmo, le veo música a todo. Tiene un ritmazo, es sumamente, si le pudiera poner yo sonido, sí, también es muy musical, es emocionante, maneja muchas emociones, es hasta donde yo voy, a mí me emociona como cuando yo leía de adolescente, que te agarras los libros y los apropias, así como voy, desde la primera página ya dices play ball, ¿no? Así, ya empezó el juego. Te agarra a la primera, no quiero spoilear a quienes no han leído la novela, pero de verdad, agarra desde la primera página. Oye, y eso es, ¿y cuándo le vas a seguir? ¿A qué? ¿A seguir a leerla? Ya para que la termines, porque igual... No, ya, yo sigo leyendo. Ahorita, de hecho, que venía en el camino, venía yo leyendo, porque de verdad, sí, coincido como dicen todas las demás, te picas y le quieres seguir, y yo anoche ya
como de esos pollos que se quedan dormidos mientras picotean el maíz así. Y porque ya me moría de sueño y quería seguir leyendo, pero pues ya eran las 3 de la mañana, ¿no? Y tampoco es así como que muy bueno desvelarse tanto, ¿no? Pero sí, muchas felicidades, Guillermo, de verdad, está padrísima. Si yo la puedo, digo, ya ahorita como Benson and Hedges, todo está dicho, ¿no? Pero Oye, sí, y mis hablando respetos, de felicidades. lo que menciona Betty, Guillermo, yo tengo una pregunta. Con todo esto que has escuchado, ¿van a poner a la venta tu novela, a la venta al público? ¿La van a comercializar? Está a la venta, o sea, la venden, Pero, la venden en las librerías de la UAS y si la pides por correo electrónico te la mandan, como si la compraras en Amazon. En realidad es la misma trabajo que comprar en Amazon. Escribes ajá. el correo electrónico, pagas y te la mandan. Dicen que van a hacer una versión electrónica, pero como en la canción no me han dicho. Entonces, eventualmente habrá una versión electrónica. Un problema con estas editoriales es que tienen canales de distribución muy limitados. Yo no sé por qué, no entiendo por qué, ya lo platiqué con ellos. Es relativamente sencillo subirlas a Amazon, no entiendo por qué no lo hacen. Pero mira, pues yo no soy el dueño del editorial, tampoco me puedo poner todos los moños del mundo. Sí me gustaría que lo siguiente que publique pues sea en una editorial que tenga más salida, ¿no? Porque, Claro. digo, hay que picar mucha piedra en esto de... La verdad es que te digo, comprarla es el mismo trabajo que comprar en Amazon. Claro. Escribes a un lugar, pagas y te lo matan. No pasa Sí, absolutamente o sea, nada. Pero el tema es la promoción. Exacto, es que a eso iba con el último comentario, con el de Betty. Creo que tu novela va a tener mucho rebote, ¿no? O sea, es de que ya me la dieron a mí, pero yo ya se la voy a dar. Ahorita mi hermana ya me la andaba carranceando, pero dije que en él, pues, ¿no? Entonces, de ahí mi hermana le dijo, ay, se la va a dar a mi hijo, béisbol, qué increíble. Es decir, creo que va a rebotar mucho, porque es esas novelas que vas a recomendar sí o sí, ¿no? Entonces, ¿de qué forma podemos hacer ese rebote, pero que sea funcional y que tenga, ¿no? Como Pues sí, salida, ¿no? cuando uno escribe un libro quiere entrar al péndulo y a Gandhi y verlo, y eso pues eventualmente ocurre, pero pues necesitas poder tener una editorial que te eche la mano con todo eso, y es muy Claro, difícil sí. penetrar ese... No tiene nada que ver ya con la calidad de tu obra ni con tu talento, tiene que ver con ya No, una parte administrativa y son otros es, rollos que no tienen es, nada que ver. Pero bueno, es sí, un tomando en cuenta calvario. esto, tienes razón, tu novela se vende, o sea, de que Pues sí, se consigue, ¿no? sí, que se consigue, se consigue. Ahí Exacto. tengo 2 libros ya listos y terminados que espero poder publicar pronto. Pero pues sí voy a tratar de buscar una editorial pues que tenga un poquito más. Y agradezco mucho lo que hizo la editorial, la universidad, y agradezco el premio y agradezco lo que han hecho, pues, o sea, ellos han Totalmente. hecho lo que está en su poder, te digo, no entiendo por qué no lo hacen de otra manera, pero pues no es, pues, o sea, no es mi chamba, ¿no? Claro, no, pero siempre un libro abre otro libro, ¿eh? O sea, Ojalá. digamos, creo que va a ser un libro entrañable para ti porque pues estamos ahorita entre amigos compartiéndolo, creo que te lo arropamos muy bien, muy rico, estamos como muy contentos de que te conocemos, o sea, conocemos al autor y además conocemos su libro y qué padre, y me lo dedicó y todo esto energéticamente por un lado, porque pues, qué padre salida de este libro, y por otro lado, pues es como un escalón, ¿no? O sea, técnicamente es un escalón que te va a llevar al otro libro y estoy segura de que vas a tener ya otras opciones, porque de eso se trata, ir avanzando y eso es lo que vas a conseguir, ¿no? Pero pues sí, la verdad es que mi pregunta, me retracto, claro que se vende su libro, claro que sí, y sí se puede rebotar y de eso se trata. Aquí la cuestión es no quedarse con el sentimiento o el pensamiento que tenemos nosotros como lectores, sino de compartirlo con alguien más, porque eso es lo que hace que un escritor siga adelante en su camino, ¿no? O sea, el arte si se encierra en una capsulita, en una jaula, en una burbuja y no se comparte, no se habla del arte, no se recomienda,
se va como una manzana secando, ¿saben? Y no, de lo que se trata es de estas charlas y conocer al autor y tener esta cercanía, es precisamente para expandir, para hacer eco y rebotarlo. De eso, esa es parte de nuestra labor como lectores, recomendarlo. Gracias, Sí, mil gracias. Quiero comentarles que vivo en Estados Unidos y Los Poetas del Fin del Mundo está en Amazon, $4.98, y como tengo la suscripción Prime, me puede llegar mañana. Entonces, Guillermo, no sé si ya está ese libro en Amazon en Estados Unidos, ¿qué podrías hacer para que estuviera el otro? En fin, pero qué gusto que ya está Los Poetas del Fin del Mundo. Ya lo pedí. Ese sí, ese está desde 2019 y ese tiene la ventaja que está disponible en físico, que le estoy haciendo la portada y estamos trabajando con una amiga que conoce muy bien Ana, una amiga nuestra, que está rediseñando las páginas interiores y la portada, porque lo hice yo y no es mi oficio, me quedó feíto, pero pues ahí sí está peor todavía porque te autoeditas tú. Ese es ahora ya esta chica Diana nos va a ayudar para tener una portada bonita y que la tipografía y los márgenes y todo eso quede bien, pero ese está en Kindle también, está en las dos versiones, en formato digital o en formato impreso, y está tanto en Amazon México como en Amazon Estados Unidos, está en Amazon España, está en Inglaterra y no sé por qué, pero está en Amazon Alemania. Entonces, en todos esos lugares se puede comprar. Y esa pues sí es tan simple como bajarla a la Kindle o pedirlo en el impreso, ¿no? Mira, Georgina Águila ya lo tiene. Muy bien. Elena. Buenas noches. Buenas noches, hola. Pues primero que nada, gracias Esperanza por tener a Guillermo con nosotros aquí. Y Guillermo, me gustó muchísimo tu novela. Yo te quería preguntar, bueno, primero que nada te felicito, me impresionaste con la cantidad de libros que mencionas, con tu vocabulario, con tu manera de redactar, de veras estás impresionante, en serio, gracias. Muchísimas felicidades. Gracias. Y tengo una gran pregunta, regresándonos un poco a todo esto que es la creación de yo sentí que tus personajes son sumamente redondos, o sea, de verdad, me parece como que hiciste todo el cuestionario que nos dijo Esperanza, pero claro que esto fue anterior a lo que nos dijo Esperanza, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo creaste a tus personajes? ¿Hiciste una línea de tiempo? ¿No la hiciste? Ay, no sé, quiero saber tantas cosas. Cuéntame. Mira, te mentiría si te dijera que está todo fríamente calculado. No, como decía al principio, este es uno de ese tipo de novelas que la verdad es una forma muy disfrutable de hacerlo. Te lo digo porque hice el otro experimento, ¿no? La novela de Los Poetas del Fin del Mundo es una novela en la que no te puedes dar ese lujo porque estás tratando con personajes históricos y quieres ser fiel a la historia. Lo que quieres hacer en la otra es ilustrar, esa es otra historia de cómo llegué a esa novela, pero lo que yo quería hacer ahí era ilustrar la personalidad o lo que pudo haber sido la personalidad de poetas cuya vida y obra me impresionó mucho, pero ahí no me podía tomar yo las libertades de hacerlo sobre la marcha. Eso hubiera sido una falta de respeto enorme para personajes a los que yo estaba tratando de homenajear. En este otro caso, es mucho más difícil y mucho más fácil. Es mucho más difícil porque tienes que inventar todo, y la idea es inventar todo. O todo lo que sea posible inventar. Pero la otra parte que es muy disfrutable es en dejar correr, y ese dejar correr implica que en algún momento, no, yo no soy muy místico, pero creo que sí hay un punto en el que cuando realmente te metes es cuando realmente fluye. Y para que realmente te metas, al primero que le tiene que despertar simpatía a los personajes es a ti, porque si no, pues simple y sencillamente no te puedes compenetrar con ellos. Y cuando digo simpatía, no me estoy refiriendo a que te caigan bien necesariamente,
ni a que digas, qué bárbaro, qué bien me está quedando. Ese no es el punto. El punto es en que hay un momento misterioso en el que dices, quiero que esto exista, quiero que esto crezca, quiero que esto viva. Y lo que tienes que hacer ahí es dejarte realmente trabajar y trabajar y trabajar y regresarte y ver, y eventualmente encuentras ese camino, como decía al principio, eventualmente llegas a ese momento en el que ya el personaje fluye. Y tú lo que tienes que hacer es que eso que hace y eso que siente y eso que piensa estén expresados en buen español. Y ese ya es tu chamba de artesano o de artista, es que la obra realmente le haga justicia a los personajes. Y ese es tu trabajo, creo yo, en este tipo de novelas, ¿no? Y a lo mejor en todas, ¿eh? Muchas gracias. Y sí, Gracias a de ti. verdad es muy padre porque se sienten reales. Y eso es algo que me gustó mucho, ¿no? Casi que podía yo verlos. Muchas Gracias. felicidades. Gracias. Padrísimo lo que acabas de decir, Guillermo, ya para cerrar. Si alguien más tiene algún otro comentario, si no, esto que acabas de decir, creo que a mí me llegó mucho porque es algo que es muy cierto. Es decir, el escritor se debe a la obra. La obra va a caminar y la obra va a crecer y tú tienes que tener esa claridad de que la obra tiene que ser real en el sentido de que tiene que ser congruente pues con lo que cuenta, ¿no? Entonces, imagínense aquí si el personaje no hablara como el personaje es, estaría Guillermo traicionando al personaje, ¿me explico? Entonces, eso es un aprendizaje de los muchos que nos llevamos hoy, ¿no? Guillermo, creo que hiciste un gran, bueno, no creo, estoy segura de que esta obra va a tener, como te digo, mucho eco y te va a abrir un montón de nuevas oportunidades y nuevas puertas. No sé qué siga, qué seguirá, ¿ya estás haciendo otra? ¿O ya tienes otra en el cajón o qué? Tengo 2 libros terminados ya listos para publicarse. Uno me urge porque es sobre la literatura y la vida en 1922 y el año próximo es el centenario. Entonces es un libro breve de 100 páginas, poquito más. Y si ese no se publica el año que entra, pues pierde mucha oportunidad, porque es el centenario de Ulises, es el centenario de La Tierra Baldía y de muchas otras obras, y es un ensayito sobre cómo era la vida en 1922 y qué se publicó en el mundo en 1922. Entonces, ese lo quiero sacar pronto. Y hay un libro de cuentos también ya terminado. Entonces, eso lo que quiero hacer es empujarlo y sacarlo. Y ya el año que entra, o a lo mejor en esta temporada navideña, pues empezar a pensar en la siguiente novela y volver a meterme en ese lío. Maravilloso y bendito lío. La creatividad y las ganas de seguir, ¿no? Cuando uno termina algo así, me imagino, ¿no te pasó por la cabeza decir, ya no más? ¿O no? A ti no, ¿verdad? No, nunca. Esto es lo que quiero seguir haciendo mientras me funcione, mientras me suba a Gualtinaco más o menos glorificada, pues esto es lo que quiero hacer hasta ese momento. Y ya luego, pues como ya no me voy a dar cuenta. Qué maravilla. Oye, a ver, ¿tu blog dónde está? Ponlo acá porque algunas te seguimos, otros no. Ya lo puse, va de nuevo. Va de nuevo para despedirnos, para que vean el chat quienes han preguntado por el blog. Ahorita lo va a poner. Ya saben, rebotemos buenas obras. Recomendar y es regalar una gran lectura. Es lo que vamos a hacer al recomendarla. Pues, Guillermo, muchísimas gracias por estar acá, por regalarnos esta tarde tan a gusto. Nos llevamos un chorro de aprendizaje, además de un momento muy, muy placentero. Muchísimas gracias. Si alguien tiene que dar las gracias aquí, pues soy yo. Gracias a ti por todo, gracias a ti por esto, por muchas cosas. Gracias a Ana, desde luego, por todo. Y gracias a todas y cada uno de ustedes, a todos y cada uno de ustedes. No tengo palabras para expresar pues, lo abrumado de agradecimiento, de felicidad que estoy, de que una cosita que
en la que trabaja uno ahí en las ciertas nochecitas robadas al trabajo de subsistencia, pues tenga esta recepción, impacte en todo esto. Mil gracias a todas, mil gracias a todos, mil gracias Esperanza, mil gracias Ana y mil gracias por haberlo leído, mil gracias por haber compartido lo que les pareció aquí. Y pues un beso muy grande, un abrazo muy grande y nos vamos a estar viendo muy pronto. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Claro, nos toca historiando, ¿verdad? Nada más que, como ustedes saben, ando un poco desvariando estos días, pero ya me voy a poner al corriente. No te preocupes. Porque no te preocupes. Ya nos espera, ¿verdad? Un nuevo historiando. Todos sabemos, todos te mandamos un abrazo grande, grande, grande por todos estos asuntos y ya les informaremos cuándo es el próximo historiando y esperamos verlos ahí. Claro que sí. Y por supuesto, como bien dices, gracias, Ana. Gracias. Gracias. Muchas gracias a Ana, la más importante de todos. Exactamente. Te mandamos un beso. Bueno, un beso enorme. Besos. Gracias. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por todo. Bye. Bye. Gracias. Gracias.